Hoy la primera dama Nadine Heredia volvió a referirse al tema de las agendas famosas. Dijo que estaban contaminadas y que no valía la pena examinarlas, en fin. Y esto lo dijo en un evento vinculado a un programa social. Escuchemos. Yo no reconozco como míos esos documentos, eso en primer lugar. En segundo lugar, todos esos documentos han sido presentados por una persona que dice haberlos tenido hace 9 meses. Esas supuestas pruebas ya son pruebas que son contaminadas, con lo cual yo no puedo dar fe de que esas escrituras, esos archivos no hayan sido manipulados. Si él es un buen ciudadano, como él mismo se ha catalogado, él ha debido ir con esos archivos directamente a la Fiscalía, presentarlos, la Fiscalía lacrarlos y comenzar un proceso de investigación. Las pericias no lo deciden ni la prensa, ni lo decido yo. Eso se decide dentro de una investigación. Si es que se aceptan esas supuestas pruebas que yo considero están contaminadas como pruebas. Porque que hayan pasado de mano en mano por periodistas, por congresistas, que se las hayan llevado hasta Italia, donde coincidentemente vive este señor Álvaro Gutiérrez, hayan dejado descansar los documentos en Italia, donde no se sabe qué se habrá hecho, ya eso está contaminado. ¿Quién en su sano juicio va a aceptar eso como prueba alguna? Y además, ¿prueba de qué? ¿Prueba de qué? Díganme ustedes, se han mostrado cifras que corresponden a los años 2006, 2009, bla, bla, bla. ¿Cuál es su contraparte? Si en esos años mi secreto bancario ha sido levantado, el de mi madre, el de mi hermano, ¿dónde está el de Rocío Calderón? ¿Dónde está esos 3 millones tantitos que dicen 5 millones tantitos? ¿Dónde? ¿Dónde está? En esos años mis secretos bancarios han sido levantados y de todas las personas que ahí se mencionan además. El señor Salomón Lerner ha dicho que eso es falso. Ayer le han preguntado a ese señor, donde ha sostenido también que no ha sostenido ninguna reunión conmigo. Lo que pasa es que ahora la prensa tiene la exclusividad de esos documentos. Yo no tengo nada. ¿Cómo quieren que yo me defienda si no tengo nada? Y bien, estamos entonces con Alejandro Aguinaga, que es congresista de Fuerza Popular, y con Javier Velázquez, que es congresista del APRA. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jaime? ¿Cómo les va? Bueno, esta es la, digamos, respuesta, la reacción de Nadine Heredia ante la revelación de estas agendas. La pregunta es, ¿cuál es su percepción, Alejandro, acerca de esto? Es decir, ¿cuál es su apreciación? Hay una situación, Jaime, que es unánime, que es general y además que es inédita, tomando lo que siempre dice el presidente de la República. Los movimientos económicos de la señora Heredia están seriamente cuestionados. Eso es ya universal en el Perú, ¿no es así? Y luego, con relación a estas agendas, vemos una serie de contradicciones. Ahora ella está diciendo ahí, perdóname Alejandro, que bueno, ¿de dónde salen? Ella cuestionó las cifras grandes ayer, ¿no es cierto? Es decir, en realidad ella no está diciendo que las agendas no hayan sido suyas, sino que han sido manipuladas. Y que, por ejemplo, esas cifras grandes de 2 millones y $1 millón, esos son cifras estrambóticas, dijo ayer. Y ahora está diciendo que la prueba es que a mí y a mi madre y a Rocío Calderón ya nos levantaron el secreto bancario en el 2009 y no, lo que le entiendo que está diciendo es, y esas cifras no aparecieron ahí, o sea, ¿de dónde salen? Es que no dice completo, o sea, las medias verdades son las peores de las mentiras. Esas cifras están consignadas en cajas fuertes, ahí dice bien claro, caja de Florchi, que se presume que es la mamá, $1.900.000. Caja X, o sea, $1 millón. El secreto bancario no va hasta la caja. No, pues ahí no va la caja, pues. Maleta Crepier, barbudo, $1 millón. ¿Quién es barbudo? ¿Quién es? Entonces, hay una serias contradicciones. En la primera entrevista que le hace Rosa María Palacios, cuando le pregunta
¿Ha perdido alguna de sus agendas? No, todas están completas. Una contradicción a lo que luego aparece, que reconoce parte de lo tratado en las agendas, sobre todo las cifras, los fondos mutuos, que está el papel original, está el voucher o los depósitos, si no también quizás lo hubieran negado. Porque, o sea, a mí me robaron los originales. Ella lo que dice es, bueno, en la investigación que me hicieron en el año 2009, por lavado de activos, ahí se levantó mi secreto bancario y en fin, y sí aparecen esas cifras, pero no aparecen esas grandes. Así es que las grandes están en cajas fuertes, no están en cuentas bancarias, pero sí están consignadas en esas agendas justamente estos movimientos bancarios, están los vouchers y están sobre todo los movimientos migratorios. Coinciden plenamente cuando vamos pues recogemos de migraciones las salidas y las entradas al país y los gastos que se han hecho. ¿Y cuál sería la hipótesis o la implicancia si fuera cierto esto de los casi 2 millones de dólares en la cuenta en la caja Flor, ¿no? Flor, y el $1 millón también en otra? ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Es dinero o son valores? ¿Qué cosa es? Dicen dólares, dice bien claro dólares, ¿no? Efectivamente. Dice bien claro dólares. ¿Cuál sería la hipótesis? Digamos, ¿qué se puede presumir? Claro, estamos especulando, ¿no? Pero... Claro, en primer lugar, si la señora niega parte de lo que dice, esto se soluciona en 24 horas. Simplemente ella, en aras de la transparencia, dice, cíteme usted a un perito y vayamos a una pericia grafotécnica y se acaba el asunto. ¿Por qué? Podría demostrar que esa no es su escritura. A diferencia de lo que dicen pues los peritos italianos, Crox y Magni, yo estaba viendo que son unos peritos muy refutados, muy reputados. ¿Por qué? Ellos hicieron la pericia cuando salieron estas famosas agendas de Hitler. Me acuerdo que yo estudiaba en esa época en Europa. ¿Ellos? ¿Pero existían, vivían en la época de Hitler? No, les dan, o sea, aparecen en los años 80 aparecen unas agendas de Hitler. Entonces ellos hacen la pericia y eran falsificadas. Ajá. Ellos hicieron, esta gente que, como te digo, son muy reputados en Europa. Ya. Y han dicho que estas 4 agendas son hechas por la misma mano, de la misma manera que los peritos nacionales, ¿no? Pero han comparado con la firma, y ayer nos dijo con la firma de Nadine Heredia, ¿no? Ha sido el elemento comparador. Pero ayer nos dijo César Azabache que, claro, se puede hacer la comparación con la firma, pero eso es una pericia preliminar. Realmente hay que comprobar esto, usted que es abogado, con el rasgo. Hay que comprobarlo ya haciendo pues un análisis más con la misma persona escribiendo delante del grafólogo, en fin, del perito. ¿Cuál es su opinión, Javier? Lo primero, creo que no debemos caer en la sospecha ni en la especulación. Yo creo que eso descalifica una prueba que ha presentado un medio de comunicación. Yo creo que aquí lo concreto es lo siguiente, y en eso creo que la primera dama no ha sido firme, porque la primera versión que ella dio fue de que esos documentos no eran de ella. Ella dijo que no eran de ella. Y si esto hubiera sido construido, si se quiere descalificar moralmente al mensajero que entregó esas agendas, era una oportunidad brillante que ella tenía para poder mostrar que esto era una infamia contra ella. Pero ha venido diciendo de que reconoce parte del contenido, que las cifras han sido adulteradas, ahora que las agendas están contaminadas. Hay un reconocimiento tácito de estos documentos. Y segundo, creo yo, de que, y en esto sí, tiene que ser una posición de principio, creo que hay que esperar que la Procuradora Príncipe le entregue al Ministerio Público estos documentos. El Ministerio Público valorará y si considera necesario que esa información es relevante, evidentemente producirá o solicitará al juez las pruebas que resulten necesarias y convenientes, como la pericia grafotécnica. Ahí hay algunas cuentas bancarias en Suiza, en París, puede pedir la colaboración internacional para poder certificar si existen las cuentas y también poder levantar la información bancaria que hubiere. Lo otro es especulación. Y creo que la primera dama y su esposo, el presidente de la República, que más actúa como abogado de ella que como jefe de Estado, hoy día el presidente Humala, por ejemplo, ha dicho hay que ser implacable con los responsables de los narcoindultos. Pero en este tema, yo creo que en aras de la transparencia lo que ha debido pedir es que, y yo estoy de acuerdo, que el Ministerio Público, o sea, aquellos que administran justicia imparcial, no los que somos adversarios políticos, sino ellos
hagan una investigación. Primero, ya se decantó, casi se ha decantado de que esas agendas son verdaderas, que le pertenecen a la señora. Ella lo que está cuestionando es el contenido que ha sido adulterado, el presidente dice que ha sido manipulado. Y segundo, creo que esa información, mucha de la que hemos visto, yo no voy a especular, pero sí creo que mucha de esa información va a servir para la línea de investigación que ella tiene, tanto el Parlamento como el fiscal de lavado de activos y el que está evaluando e investigando el tema de los aportes partidarios. Entonces, como esa información no va a poder ser cambiada, ¿para qué vamos a apresurar el paso? Hay que esperar que el Ministerio Público impulse, avance la investigación. El fiscal Ricardo Rojas ha enviado hoy día un oficio a la Procuradora Príncipe solicitándole que le remita a la brevedad. Así es, mañana ella ha dicho que lo va a entregar, pero te digo, mira, ve, si las cuentas existen, si los fondos los pueden retirar, qué sé yo, pero la evidencia no la van a poder cambiar. Entonces, yo creo que para no darle argumento a la pareja presidencial que quieren llevarnos, no, que Lapra son los culpables, que no está calificado moralmente el señor que dio la información, que por qué los tuvo tantos meses en Italia, ese no es el tema. El tema central es, ¿son verdaderas las agendas? Y ver el contenido de la información. Y el contenido de la información tenemos que contrastarlo. Ahora, el fiscal, como te digo, en su momento verificará si será necesario ordenar una pericia grafotécnica y comparar la información. Ahora, ella, Nadine Heredia, ha dicho claramente que ayer, por lo menos en unos tweets, que el APRA es la responsable de esta filtración, ¿no? Sí. En buena cuenta de esta sustracción, porque esto habría ocurrido, en realidad, se supone durante el gobierno del APRA, porque los documentos llegan hasta el año 2011, más allá ya no. Entonces es como si la sustracción o la filtración, o en fin, no sé cómo llamar a eso. ¿Sabes qué? Mira, habría... Gutiérrez le preparó al APRA la bancada romana, ¿no se acuerda, García? ¿No se acuerda que fue presidente del Congreso con Velázquez, vicepresidente del Congreso, fue su vicepresidente? Pero Jaime, ¿no se acuerdan que el gobierno también del APRA se filtraron documentos de la UIF que estaban en PCM de la prensa, expertos en vulnerar integridad? Jaime, primero te quiero decir lo siguiente. No hay que salir del tema central. La pareja presidencial y sus abogados nos quieren llevar por otro lado y por el lado central. Gutiérrez fue vicepresidente cuando yo fui presidente del Congreso, porque así se componen la junta directiva de las mesas en la correlación de fuerzas. Pero ¿quién llevó a Gutiérrez al Parlamento? Ajá. ¿El APRA o lo llevó el nacionalismo? ¿Quién era el que financiaba la campaña de Humala hasta el 2009, cuando comienza a venir el apoyo de Venezuela? Hasta el 2011, cuando viene el apoyo de Venezuela al Partido Nacionalista. Gutiérrez le dio una camioneta, ellos vivieron un mes en su casa de Gutiérrez les pagaba todo, o sea, Gutiérrez era un hombre muy cercano. Gutiérrez, Torres Caro y Espinosa. Ahora resulta que es responsable pero parece que, digamos, se acercó mucho al APRA, ¿no? ¿Qué pasa? Formó una bancada llamada La Romana, yo no tenía idea. No, pues, pero nos estamos saliendo del tema central. Escúchame, cuando salió el tema de los petroaudios, hubo una gran discusión en el país. Pero la que no se pudo enervar fue el hecho de que si tenía esa información que contenían los petroaudios era de relevancia pública, tiene un valor jurídico, eso ya está determinado. Entonces, aquí la cosa es muy sencilla. Aquí, mañana la primera dama, si hubiera dicho, esto es falso, esto me lo han fabricado, se hubiera indignado, hubiera dicho, eso es falso, esta es la hora que en vez de investigar, fuera una víctima de una persecución política. Pero está con medias verdades, diciendo que está contaminada, que porque la llevó 9 meses, su esposo dice que ha sido fraguada alguna información. Aquí el tema es, el que entra a política y entra a una función pública, tiene que responder. Ahora, ella también creo yo de que no tiene por qué mañana irse a hacerse una pericia grafotécnica. Hay que dejar que eso vaya al Ministerio Público. Que el Ministerio Público evalúe y mande a hacer la pericia. Iba a decir algo... No, estaba esperando la pregunta. Quedémonos con hay que dejar que vaya al Ministerio Público. El Congreso ha decidido hoy día, la Comisión de Fiscalización ha acordado hoy día por unanimidad, incluido el voto de Ana Jara, pedir facultades para investigar el contenido de las 4 agendas. Es decir, el Congreso, la Comisión de Fiscalización, se va a meter de lleno en este tema. Aparentemente también se va a meter en el tema del lavallato. Así es. Con lo cual, el Congreso puede convertirse... Por eso le preguntaba yo, porque si, digamos, esto tiene que ver con la acusación de Nadine Heredia, que la APRA habría sido la que habría soltado las cosas,
digamos, aquí estamos en una embarrada general de todos contra todos, ¿no? Y esto puede terminar efectivamente desprestigiando a tal nivel al conjunto de la clase política y al conjunto de las candidaturas. En la última encuesta, la aprobación a todos los líderes ha bajado mucho, que puede finalmente terminar saliendo una suerte de antisistema o alguien fuera de lo previsto. Los tiempos electorales no pueden enervar las facultades que tiene el Parlamento para hacer control político y fiscalización. El tema de la oportunidad y quienes las bancadas acrediten para que hagan estas investigaciones tiene mucho que ver. Tú puedes instalar una comisión investigadora en una etapa que no sea proceso electoral, pero si tienes parlamentarios que prefieren la cámara de televisión a encontrar la verdad, entonces va a generar el mismo estruendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros decimos, ¿sabes qué? No queremos que se investigue el Lavallato, porque ha habido una de estas empresas que han hecho obras de nuestro gobierno. El APRA no quiere que lo investigue. Nosotros que se investigue todo. Estas empresas, por ejemplo, brasileñas, han hecho 40 obras en el Perú, 20 la han hecho con el señor Humala, 10 con nosotros, 10 con el señor Toledo. Desde el año 79 muchas de estas empresas están en el país. Que se investigue todo. Lo que hay que hacer es investigar con racionalidad, con prudencia y objetividad. Pero al final de cuentas no hay que olvidar algo. Las comisiones investigadoras parlamentarias, sus conclusiones no obligan al Poder Judicial. Por eso creo que en este momento, habiendo ya el fiscal, habiéndole pedido a la procuradora las agendas, entonces, ¿qué sentido tiene de que estamos yéndonos por el costado diciendo que quién fue el que dio la información? El APRA, el señor Guterres. No, acá verificar la autenticidad y si la información es relevante. Lo que voy es que al investigarse esto también en el Congreso, ese tipo de, digamos, imputaciones va a estar a la orden del día, porque el Congreso es una plataforma en fin, de acusaciones mutuas. Entonces, claro, esto se presta al aprovechamiento político contra el posible adversario, ¿no? ¿Qué queda de la candidatura de Nadine Heredia ahora después para Lima, por ejemplo? No queda nada. Pero, ¿qué cosa es Nadine Heredia políticamente ahora? Es una figura completamente desgastada, que pretende el presidente ponerla en un pedestal completamente equivocada la posición, porque Nadine Heredia está desgastada políticamente. El Congreso, de la misma manera, tampoco puede abdicar de lo que es una investigación de interés público. Por eso es que la Comisión de Fiscalización, inclusive con el voto de su representante, que la cuestionaba en algún momento Ana Jara, ha pedido que se investigue. Sí, pues, ahora, esto ya está en el Ministerio Público, como está también el caso de Lavallato. Los fiscales se han ido a Brasil a buscar toda la información. Entonces, claro, siempre subsiste la pregunta, ¿tiene sentido que el Congreso haga investigación paralela y que esto no se use? ¿Y cómo hacer para prevenir que se use simplemente como una herramienta de lucha política? Te quiero decir 30 segundos más. Decir, eso le quita veracidad a las investigaciones. Ahora la señora Nadine Heredia es víctima. Ella, iniciado el gobierno, en vez de dedicarse con su bancada parlamentaria a gobernar bien por el país, a impulsar el crecimiento, a derrotar la pobreza, montó una comisión investigadora con sus parlamentarios, con sus aliados. Durante 4 años han tratado de descalificar moral y políticamente a Alan García. Entonces ella era la que impulsaba con su bancada para que poder, en vez de dedicarse a gobernar. Ahora resulta que ahora dicen, no debe investigar el Congreso, sino no debe investigar el Ministerio Público. Esa pregunta la hago yo. Ellos que se han encargado de desacreditar todas las acciones de garantías constitucionales cuando fueron presentadas por otros políticos. Y ahora justamente aducen estas garantías buscando esquivar investigaciones. Por eso es que han manoseado lo que es una figura legal, la acción de amparo, el habeas corpus, buscando cualquier subterfugio, cualquier legalicidio para evitar investigaciones. El precursor de eso ha sido Alan García, ¿no? Con su acción de amparo frente a... Les abrió el camino, pero comenzaron ellos comenzaron a desacreditar justamente esas acciones. Se burlaban y ahora aducen, se adhieren, recogen estas acciones como tabla de salvación. Entonces, ¿quién les cree? Es cierto lo que tú señalas. Esto es gravísimo para la clase política, porque van a pensar político igual corrupción. Y este es el problema más serio que enfrenta este gobierno de corrupción. El problema más serio ¿Hay alguna manera, digamos, al protocolos, procedimientos para manejar estas investigaciones en el Congreso de una manera tal que no se utilicen, no sirvan simplemente, es decir, se pierda la objetividad, la imparcialidad y se convierta simplemente en un instrumento de lucha política? Quiero decirte lo que tú acabas de decir. Alan García planteó un amparo no para que no lo investigue el Parlamento, sino para que respete el debido proceso, el derecho a defenderse. El señor Tejada salía y decía, tengo tales conclusiones de tales hechos que he investigado, y nunca lo había citado Alan García para que dé su declaración. A nadie, en ninguna parte del mundo, en cualquier democracia, aunque débil sea,
a ninguna persona se le puede imputar algo si previamente no lo has escuchado. Entonces, Alan García no planteó un amparo para que el Parlamento no lo investigue, sino para que lo investigue respetando el debido proceso. La señora Heredia, que cuestionó en una entrevista que dio a la revista Cosas, dijo que porque Alan García había utilizado el amparo, ellos han utilizado el habeas corpus para que no lo investiguen. Entonces, ¿sabes cuál es el valor que tiene ese amparo que logró en el Poder Judicial Alan García? Es que el Parlamento, muchos parlamentarios creen que están por encima de la Constitución y la ley, que pueden hacer tabla rasa en la Constitución de los derechos de las personas. Entonces, la honra de las personas, aunque sean políticos, debe respetarse. Entonces, sí hay un parámetro. La sentencia de Tineo Cabrera permite, y eso lo está cumpliendo la Comisión Perestello, la Comisión de Guevara. Se han vuelto ustedes más serios. Entonces, están respetando el debido proceso. Ahora, para que una persona en el Parlamento sea investigado, tienen que demostrarle concretamente por qué hechos lo investigan y si estos hechos están vinculados a un ilícito penal. Antes no, antes te levantaban el secreto bancario sin siquiera escucharte. Por eso creo que esa sentencia Tineo Cabrera marca un antes y un después en el Parlamento, y me parece muy bien que cualquiera que sea el adversario político que uno investiga hay que respetarle el derecho a la defensa. Es clara la sentencia, o sea, en sede parlamentaria tienes que respetar el debido proceso. De acuerdo. Y fatalmente no se ha venido respetando la reserva de la investigación. ¿Quiénes la comenzaron a violentar? Yo sí estoy de acuerdo que tiene que haber reserva de la investigación, pero salen algunas personas y comienzan a declarar lo que ha pasado adentro, comenzando por la señora Heredia, y haya aclarado todo en perfección, les he dicho lo que debía a la comisión, y sin embargo cuando salen los audios, esa pregunta es impertinente, no voy a contestar. Entonces esas contradicciones, esa falta de transparencia y de veracidad, tenemos justamente que ponerle un alto. Así es, bueno, vamos a ir a una pausa, si me permiten, y regresamos. Seguimos conversando entonces con los congresistas Aguinaga y Velázquez Quezquén. Claro, la preocupación es que el Congreso se dedique estos meses que vienen a ventilar estos casos, que tenemos material en abundancia, y que, bueno, dejen de hacer lo que deberían, deje el Congreso de hacer lo que debería hacer, que es legislar en temas que son de suma urgencia. Hoy día Iberico, el presidente del Congreso, ha mencionado los 4 o 5 temas de los que se va a ocupar próximamente el Congreso. Van a conformar una comisión para supervisar y tomar medidas contra el fenómeno del Niño. El segundo punto sería aprobar esta ley de control del espacio aéreo para poder, digamos, interceptar avionetas y todo lo demás, que me parece muy importante. Importantísimo, Jaime. Acuérdate que fatalmente cuando viene la caída del gobierno nuestro, se cambian pues a todos los pilotos que hablaban inglés, y los que entran en el gobierno de transición derriban una avioneta porque no entendían el idioma. ¿No es así? Eso generó que se retire el avión, el avión AWACS y los radares intermedios. Ahora se ha visto la cantidad de vuelos que salen del Brain hacia Bolivia y que requieren imperiosamente que haya una interdicción aérea. Por eso es que sustentados en que la cantidad de droga incautada, de los 300 toneladas que produce el Perú, no se incautan ni 20 al año. Claro. Entonces ahora hay que, por lo menos... Pero había un problema ahí, porque el Ejecutivo no está insistiendo en eso, parece que hay un problema con Estados Unidos, ¿no? No sé si es la ley lo va a resolver o no lo resuelve. Pero el Perú va a legislarlo, esperemos que sí, y va a tener que ser aceptado, porque un país nos tiene que someter a una situación que nos hace daño y que genera más violencia, que es el narcotráfico. Acuérdate que los aviones Tucano fueron vendidos, los aviones Tucano, 4 Tucanos fueron vendidos 8 en $4 millones, 8 ¿no? por 4 y revendidos en $20 millones en Angola, y esos eran los honestos. Y no se investigó, Javier lo tuvo en algún momento en fiscalización, esa venta de y no se sancionó a nadie, ¿no? Esa ley es indispensable. Luego está, dice que se va a votar la ley del voto golondrino, que me parece bien. Claro. Y luego él dice que el último punto sería la ley de partidos políticos, que se habría un debate, un comienzo del debate. Mira, la ley del voto golondrino es una de las 5 reformas que hicimos antes, en el periodo pasado, y el Poder Ejecutivo observó la ley. La Comisión de Constitución en su momento se ha allanado esas observaciones de tal manera que el jueves
allanadas a las observaciones, se va a aprobar esta iniciativa. El tema de esta comisión que va a hacer un seguimiento a los efectos del fenómeno del Niño, porque la prevención era el año pasado, y lo único que va a hacer esta comisión es hacer control político de a dónde se han destinado los recursos. Por ejemplo, se ha declarado emergencia en 17 distritos de Piura y Tumbes, y en Lambayeque no se ha declarado emergencia en ningún distrito y no se han entregado recursos. Esta comisión, que es multipartidaria, plural, que ha sido conformada en base a un criterio casi unánime de todos los voceros, va a ponerse en marcha en las próximas semanas. Yo creo que inclusive ya debería el Parlamento tener una comisión ordinaria permanente que se encargue de prevención de riesgos. Todos los años estamos preocupados por las heladas y por el friaje cuando no hay previsión. O sea, en Perú no hay cultura de previsión. El otro tema de la ley de partidos políticos quedó un cuarto intermedio porque Yehuda Decimo en su momento planteó que esto volviera a la Comisión de Constitución. Entonces, aquí lo que vamos a discutir es modificaciones planteadas por el sistema electoral, tanto por OMPE, por RENIE, por el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que ver con establecer plazos concretos cuando hay contienda de competencias entre órganos constitucionales electorales, alargar un poco los plazos de convocatoria de elecciones. Ahora es 150 días, lo quieren hacer 250 días, en vez de convocar en noviembre van a convocar en agosto. Pero esos temas son temas electorales que nos van acercando, porque hemos querido, por ejemplo, el Jurado Nacional el 22 de junio planteó 4 reformas. Una de ellas es que aquellos condenados en primera y segunda instancia por delito doloso no puedan ser candidatos. Pero se planteó ahora en Junta de Portavoces, dijeron, si no tiene dictamen no puede pasar al Pleno. Pero esto va a permitir ya que prioricemos una agenda electoral y que la Comisión de Constitución produzca el día martes los dictámenes de estas propuestas enviadas por los órganos electorales, y esta y la otra semana y todo el mes de agosto podamos cubrir parte de los Pero la Comisión de centrales. Constitución en los años anteriores ya había aprobado algunas cosas, como por ejemplo el financiamiento público de los partidos, subir la valla para las alianzas. Hay varias cosas ya aprobadas por la la revocatoria, los tiempos, porque generalmente terminaba una elección y comenzaba ya la revocatoria ya se aprobó. No, hay seis dictámenes pendientes. Eliminar el voto preferencial, la democracia interna. Ese no está elaborado, el financiamiento. Ese no ha sido aprobado en la comisión, lo del voto preferencial. Sí está. ¿Se aprobó en la comisión? No se aprobó. Está para pasar al Pleno en discusión, pero la condición, por ejemplo, que nosotros planteamos era... Eso se va a aprobar, se va a aprobar eliminar. Se va a discutir, pero escúchame, Jaime, no hay consenso. ¿Por qué? Porque el tema no es eliminar el voto preferencial, sino el tema es trasladar el voto preferencial a la democracia interna de los partidos. Si tú llevas a la democracia interna de los partidos el voto preferencial, pero los procesos electorales, tú los llevas no supervisados por la OMPE, sino organizados, y los resultados electorales de las primarias de los partidos sean vinculantes, obligan a los partidos políticos, ya no necesitas voto preferencial, pero además el proceso electoral para todos los partidos sea el mismo día, para evitar que unos voten por otros partidos. Entonces, eso le va a dar consistencia al sistema institucional que necesita un sistema de partidos. Hay partidos que lo otro, por eso demostrará, mira, una convocatoria. Eso de las elecciones internas. Tiene que acabar con los partidos membresía, pues. Claro. Hay que acabar con los partidos membresía, los partidos casco, que solamente se alquilan como vientres. Para que se entienda. Y lo otro es, el planteamiento es elevar para las alianzas electorales, que hoy día es 5%, elevarla 7% y 2.5% por cada partido que se suma a la alianza. Eso me parece muy bien. Lo otro en que no nos hemos puesto de acuerdo, pero podemos llegar en un debate del martes a un consenso, es sobre el transfugismo. Ha habido un amplio debate en la comisión, pero también son 6 de las reformas que están pendientes, más 4 que ha planteado el jurado electoral, son 10 iniciativas que tenemos que aprobar en los próximos meses. Bueno, ya no se ha ganado el tiempo en realidad, pero el fujimorismo entiendo que no va a apoyar la eliminación del voto preferencial. ¿Por qué? Porque ahí vamos a dejar voto de conciencia. ¿Por qué? Porque muchos se consideran hijos del voto preferencial. Hay, lógicamente, situaciones que te dicen, tienes 36 candidatos en Lima, los 36 harían campaña por la candidatura presidencial. Los que están abajo, en una lista cerrada, los que están abajo no van a hacer campaña nunca, pues, Jaime. No. Entonces, tú tienes el abanico de opciones y todos tienen la misma opción de ser elegidos. Los 36 no hacen campaña por la presidenta, por la candidatura presidencial, sino por su candidatura. Es que apagan la voz, siempre ha sido así. Las candidaturas apagan la voz del candidato presidencial y generan una sensación de caos y al final afectan a su candidatura y afectan al partido. Por favor, no pueden anteponer sus propios intereses a los intereses partidarios del país. Para eso hay la disciplina partidaria. Todos anteponen
la candidatura presidencial a su candidatura personal. Lo que pasa es que hay una distorsión. A la hora de los loros, si te paseas por cualquier avenida vas a ver miles así es. de 2.900 candidatos. Siempre dice el nombre de la candidata. 2.900 candidatos, cada uno haciendo sus propuestas. Quizás en el APRA pues no pone a la candidata. Como tú dices, opacan las propuestas programáticas de los partidos de alianza, que es lo importante. No tenemos consenso. En el fenómeno del niño. Consenso. Dos cosas. Lamentablemente. Es cierto que va a haber fenómeno. La razón no se impone en este país, caracho. Bueno, sí va a haber debate. Para el fenómeno del niño. Yo sí. El fenómeno del año 98 tuvimos 62.000 casos de cólera, ¿no es así? No escucho los mensajes sanitarios. El manejo del saneamiento básico, manejo de excretas, acúmulos de agua. No solamente tiene que ver con la descolmatación de los ríos para prevenir justamente, proteger a las ciudades, sino también los mensajes sanitarios y la protección de nuestro riquísimo patrimonio cultural. Sería bueno que lo exprese usted en esta comisión que se va a formar. Congresista Guinaga, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y temas importantes.